Señor Rivera, darle la bienvenida a esta comisión de investigación y, por supuesto, también agradecerle pues su labor durante todo el periodo de pandemia, tanto como viceconsejero de la presidencia como, dijo usted, director del Servicio Canario de Salud interino. Lo primero que quiero hablar es de la importancia, tal como usted también nombró, de contextualizar las decisiones políticas que el gobierno de Canarias adoptó desde enero, desde el 2020, que fue el primer caso de COVID que se detectó en Canarias, que además fue el primero de España, me refiero el 30 de enero, en la isla de La Gomera, como después el tema de lo del Hotel de Arona en el 24 de febrero, si no estoy equivocada, y luego pues las infinitas decisiones tomadas por el gobierno a partir del 14 de marzo, que fue la fecha en la que se decretó el estado de alarma en toda España. Y aunque descontextualizar y no contextualizar no son estrictamente lo mismo, lo que sí es indudable es los efectos perversos que ambas producen, porque no es lo mismo una decisión en un contexto que en otro contexto, y a peor, no es lo mismo una decisión tomada en un contexto cuando alguien o alguienes intentan descontextualizarla. Estamos hablando del año 2020, con la mayor crisis sanitaria que todos los canarios y canarias hemos vivido. Una pandemia mundial que nos dejó a todos caos porque no era moco de pavo. Y como esta comisión va de analizar las responsabilidades políticas y por aquello de que, como le dije, era usted la mano derecha del presidente en aquel momento del gobierno de Canarias, asistía a los consejos de gobierno y era parte integrante del comité de gestión de emergencia, de no sé ya cómo se llama, para la crisis de la COVID-19, la primera pregunta que yo le hago, señor Olivera, es ¿cuál era el principal objetivo, la principal responsabilidad, el principal cometido del gobierno de Canarias en aquellos momentos? Bueno, yo creo que hemos sido muy claros, ¿no? Que era salvar vidas. Tratamos siempre de hacer que la pandemia tuviera el menor impacto en Canarias, que se extendiera lo menos posible y tener todos los medios necesarios para poder combatir la misma. Y creo que en el espacio en el que queda más claro esa labor, lo destacaba en mi intervención inicial, es en el trabajo que se hizo en la residencia, ¿no? Que lo pongo como caso muy paradigmático, porque mientras que en otro sitio se condenó a las personas mayores a una muerte terrible, aquí pasábamos 2 veces al día a comprobar, a chequear que estuviera bien, que tuvieran material, que se encontraran, cualquier situación se abordaba y incluso los fallecimientos que los lamentamos los pudimos darnos en al menos condiciones de dignidad. Esa fue nuestra prioridad y creo que al final los resultados, al final de la pandemia, por lo que han hecho estudios independientes y académicos al respecto, pues muestran que ese objetivo se logró. Una cuestión que quería plantear, yo creo que, o le pregunto, ¿entiende usted que fue un acierto que al consejero interino que se nombrara en aquel momento, una vez destituida doña Teresa Cruz, fuera precisamente a don Julio Pérez, que era el consejero de Administración Pública, por tanto, el responsable de Seguridad y Emergencia? Lo digo por esto que habla de las residencias de ancianos, de las 2 veces que la policía iba, o las fuerzas de seguridad iban a revisar. Entiende que que dentro de la decisión de que fuera don Julio Pérez, el consejero de Sanidad interino, operaba esa situación de globalización. Yo creo que hay 3 elementos que lo explican, ¿no? Uno es esa sinergia sin duda existe. Yo creo que todo, en aquel momento, aunque no hubiera sido el consejero competente en la materia, la colaboración hubiera sido total, ¿no? Nosotros apostamos muy claramente por la Policía Canaria y porque tuviera cometidos que complementaran las actuaciones de los otros cuerpos y fuerzas de seguridad y jugaron un papel determinante, ¿no? Determinante y muy útil de cara a la pandemia, ¿no? También era importante que el señor Julio Pérez, ¿no? Tenía mucha experiencia ya previa en materia sanitaria, había sido previamente consejero de Sanidad en el Gobierno de Canarias y conocía el sector, digamos, a la perfección, ¿no? Y también, en tercer lugar, pues creo que hay que poner en valor la experiencia de una persona
no voy a decir la edad, la discreción, pero sí con mucha experiencia y ya con mucho conocimiento de gestión que ayudó a sortear un acontecimiento totalmente inédito, ¿no? Y trasladó la calma y la tranquilidad que traslada, pues al final, los años de experiencia en la gestión pública, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con usted, obviamente la experiencia es un grado, lo que pasa es que creo que personas con experiencia en situaciones como que las que se dieron no había ni aquí, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo, con lo cual obviamente quien más experiencia tuviera, mejor, pero experiencia para aquello no había ser viviente que la tuviera. Yo le iba a preguntar pues por las medidas que adoptó Canarias para que sea fuera la comunidad autónoma con menos contagios y lo más importante, con menos fallecidos. Ya usted lo ha dicho, voy a odiarla pues básicamente por razones o aprovechar al máximo el tiempo. Ya también esto se lo ha preguntado el señor Galván, pero yo quiero volver a incidir en lo mismo. Los proveedores habituales del Servicio Canario de Salud contaban con material necesario tanto en especificidad, el material específico que se necesitaba, como en cantidad para garantizar el suministro necesario para hacer frente a esta crisis sanitaria. Se lo pregunto por dos razones. La primera razón es porque doña Blanca Pérez, el día 23 de enero, cuando compareció en esta comisión, decía que en los momentos que ella era directora del Servicio Canario de Salud, o sea, vamos, desde el 30 de enero que se inició el primer caso de pandemia, bueno, pues hasta el 27 de marzo o algo así, bueno, que no hacía, que por de pronto los centros sanitarios decían que tenían estos cajes suficientes, que bueno, que de todas maneras había material caducado de la época del ébola, pero que los sanitarios decían que bueno, que tampoco que se podía utilizar y que en cualquier caso ellos con un mecanismo, un protocolo que utilizaron, bueno, seguían pidiendo oferta y a tal a los proveedores habituales y en cualquier caso de no ser habituales, proveedores cuyo objeto social fuera pues el mundo sanitario y que bueno, que obtenían esas ofertas. Me pregunto, las cosas o son de una manera o son de otra, o sea, no había, o sea, pero vamos, que eso lo sabíamos todos, pero no aquí en todo el mundo. Las empresas dedicadas a la compra-venta de materia no tenían estocaje, pero no tenían estocaje porque si lo tenían se lo requisaban para empezar a hablar, o sea, en España lo requisaban, ¿no? Entonces, pero es que además de eso que dijo doña Blanca Pérez, algunos portavoces de los grupos parlamentarios, hace un momento se lo dijo don Nicasio, es que habían empresas que siendo empresas del sector, que teniendo la posibilidad de ofertar, o sea, de hacer llegar, no de ofertar, de poner en manos del Servicio Canario de Salud el material que el Servicio Canario de Salud requería, no se les contrató y al mismo tiempo, en el mismo momento, se contrató a otras empresas que no teniendo la solvencia o la capacidad técnica, sí se le hizo. Yo quiero que usted me diga efectivamente la veracidad de eso, porque no tiene demasiado pie y cabeza si efectivamente las empresas del sector tenían el material, pero vamos, eso lo he oído en esta comisión de investigación, nada más. Sí, señor González, es verdad que podía haber cambiado, ¿no?, a lo largo de la evolución de la pandemia. Desde luego, cuando yo me incorporé, ojalá los suministradores habituales hubieran tenido material de sobra. No estaríamos hoy aquí, seguro, porque hubiera sido lo normal, el procedimiento normal, se pedía de emergencia y ya está, se acabó. Al típico, el que provee. De hecho, lo hicimos, trabajamos con muchos de los proveedores habituales, pero claro, pero de una forma totalmente distinta. Por ejemplo, el caso de ACJ, que estuvo además el administrador, el consejero delegado, aquí en la comisión. Tenían los contactos en China, tenían la posibilidad de contactar allí con empresas de solvencia, pero no podían hacerlo llegar. Tuvimos que resolverle desde el Servicio Canario de la Salud el problema logístico de transporte. Y además lo tuvimos que hacer, como bien recordaba ahora, de forma directa, pues no valía cualquier vuelo. Cualquiera se arriesgaba a parar en cualquier sitio, ¿no?
te quedabas sin material, vamos, te lo requisaban, parabas en, no sé, en Oriente Medio, allí se hubiera quedado el material. Y tuvimos que buscar una solución de transporte directa, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, ya hubiéramos querido nosotros, yo hubiera querido yo, hubiera perdido menos pelo, hubiera sido más feliz, estaría más tranquilo si hubiera tenido el proveedor habitual, me hubiera dado muchos quebraderos menos de cabeza en aquel momento, pero no era así. No era así, era obvio, además ha resultado obvio, ¿no? Después, con el paso del tiempo, ¿no? Y se fue empeorando a medida que fue avanzando la pandemia. Porque además recuerdo una cuestión, que esto se olvida bastante, y lo recuerdo perfectamente por una anécdota, que no voy a contar la anécdota, pero por eso lo recuerdo perfectamente. Yo ya era director del Servicio Canario de Salud cuando se impuso la obligatoriedad de la mascarilla, porque al principio no la había. Entonces, la demanda y la necesidad de uso de mascarilla no era la misma el 14, 21 de marzo que a partir de determinados momentos en los que ya la obligatoriedad de uso impuso a un uso mucho más intensivo, porque empezaron a tener mucha más demanda por la necesidad. Y me acuerdo perfectamente, por una anécdota, como le digo, que estaba yo ya de forma interina director de servicio, por lo tanto no fue al principio de la pandemia, fue después del 27 de marzo. Sí, yo sí lo he dicho varias veces. Recuerdo, a mí el 14 de marzo se declaró el estado de alarma. A mí me operaron el día 17 de marzo, 3 días más tarde, y por una mascarilla que no encontraba por ninguna parte, intenté FPP3, que no hubo manera, FPP2, llegué a pagar hasta 7 euros por una mascarilla. O sea, y eso en el mercado normal, las mascarillas quirúrgicas se pagaban a 2 euros. González, me acuerdo perfectamente que tuvimos que echar una mano a las farmacias, las cooperativas farmacéuticas, para aportarle material, porque ellas eran incapaces de conseguirlo. Las cooperativas farmacéuticas, que son especializadas en conseguir material, no lo conseguían. El Servicio Canario de Salud sí lo consiguió, conseguimos poner mecanismos para solventar esa problemática, ¿no? Por lo tanto, efectivamente se daban esas circunstancias, había una escasez total, no era fácil conseguir material en aquella época. Bueno, yo voy a saltarme una serie de preguntas que le quería hacer por la falta del tiempo, pero bueno, ya usted ha comunicado, ha dicho, ha contestado que conoce el contenido del informe de la audiencia de cuentas sobre la fiscalización de los efectos de la COVID en los presupuestos de la comunidad autónoma. Y hablo del contenido del informe porque, como bien sabe, en el año 22 fue un proyecto de informe al Pleno que fue rechazado, pero ese mismo proyecto de informe, sin cambiarle una coma, el señor Pacheco pues lo elevó en el año de noviembre del 24 al Pleno de la Audiencia de Cuentas y sí fue aprobado. Yo le pregunto cuál es su parecer sobre las conclusiones vertidas en el informe, fundamentalmente las consideradas salvedades. A la opinión me refiero, por ejemplo, a la existencia de indicios de responsabilidad contable por el millón de mascarillas contratados con la empresa RR7 por importe de 4 millones de euros que no se recibieron. A la cuestión de la inexistencia de solvencia técnica por parte de alguna de las empresas con las que el Servicio Canario de Salud contrató el suministro de material para hacer frente a la COVID-19. Al incumplimiento de solicitar autorización al gobierno para aquellos contratos superiores a 2 millones de euros. Y visto que hace un rato usted hizo mención a la necesidad de, porque una vez visto aquí todo el mundo es listo, ¿no? Y entonces, efectivamente, o sea, algo que usted ha dicho, que ha dicho por todo, y es la necesidad de hacer una normativa específica para que la contratación de emergencia en casos no puntuales, sino como estos de una pandemia o algo pues parecido a ello, pues se haga en una pues normativa específica. Eso es un aprendizaje que obviamente tenemos para el futuro, pero aquí cuando hablé del informe, o cuando hablaron del informe de la audiencia de cuentas, cuando hablaron de que si alguien había dicho alguna expresión fui yo, porque aquí hay algunos que tienen el informe de la audiencia de cuentas como libro de cabecera. Sin embargo, se olvidan de que hay informes del Tribunal de Cuentas, informes de otros organismos de control externo, llámese el de Valencia, el de Madrid o el de Galicia, que además está el informe de la Junta Consultiva, por ejemplo, de contratación de la Comisión Europea, todos esos anteriores, o sea, del año 20, que todos van por el mismo camino.
porque todos van por el mismo camino. La ley, o sea, el artículo 120 permite esto. Otra cosa son que como buenas prácticas recomienden que para el futuro se haga otra cosa, o sea, o se lleve a cabo de otra manera. Pero sí que me gustaría que me dijera sucintamente cuál es su opinión al respecto. Pues la verdad que siendo muy respetuoso, tengo muchas discrepancias, ¿no?, con el objeto, con los contenidos de su informe. Y las tengo por dos motivos. Uno es porque me he tomado la molestia de leerme los informes de otros organismos de control, ¿no?, externos, y las aproximaciones son totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, esto de la capacidad de obrar que se cuestiona en Canarias, el Consello de Contas de Galicia, ¿no?, alaba como algo positivo haber sido capaces de encontrar empresas proveedoras con buenos contactos en China que, a pesar de no ser especializadas en materia sanitaria, consiguieron resolver problemas. Entonces, lo que aquí nos dan un viaje, ¿no?, le dieron al gobierno, allí lo ponen como un elemento muy positivo de gestión, ¿no? Y es el motivo, y esto es una opinión personal, no lo tome nadie en cuenta ni esto, porque es una impresión que tengo, ¿no? Yo creo que aquel informe tenía como principal misión hacer daño a la reputación de gestión del Servicio Canario de la Salud. Es la impresión que yo me quedo respetuosamente, ¿no? Habrá quien discrepe de mí, por supuesto, pero yo me quedo con esa impresión. Y a los hechos también me remito, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo, muchas de las cuestiones que allí se ponían, responsabilidad contable, el Tribunal de Cuentas se ha ido expresando y poniendo claro. La capacidad de obrar, se ha demostrado que algunas empresas tenían en su objeto social, porque lo habían cambiado posteriormente, también la capacidad de suministro de material sanitario, tenían autorizaciones temporales, porque se habilitaron habilitaciones temporales para la importación de material sanitario y no se recogía. Lo de los 2 millones, el informe previo, autorización previo, es una cuestión que todavía no sé ni siquiera cómo se plantea, porque es que está tan clara, la interventora general fue tan contundente que no comprendo, y si no, que revisen toda la actuación de emergencia del Gobierno de Canarias desde hoy para atrás, todos estos años, porque llevan con regularidades, ¿no?, supuestamente, porque, vamos, toda la contratación de emergencia no se da cuenta el Gobierno, ¿no?, y demás. Por esos motivos, sinceramente, me quedo con esa impresión. Muchas gracias, señor Olivera. Gracias.